Bueno, señoritas y jóvenes, vamos a avanzar ahora. Les voy a explicar a través de este video los métodos gráficos de suma de vectores. Tenemos el método del paralelogramo y el método del polígono, pero hoy les voy a explicar el método del paralelogramo. Vamos a realizar la suma de dos vectores por el método del paralelogramo, ¿ya? Solo vamos a tomar en cuenta dos vectores en esta ocasión y les voy a explicar a través de los siguientes ejemplos. El ejemplo número 1 dice: se tiene dos vectores, el vector A igual a 6 newton. Por si acaso, la flechita de arriba que se le pone a las letras significa vector A 6 newton y vector B 7 newton. La unidad, no se preocupen, que tal vez todavía no lo conocen, esta unidad de newton, pero son simplemente unidades de fuerza que se le colocan, pero nosotros vamos a trabajar aquí en base a los centímetros que hay en las reglas, ¿ya? Encontrar el vector resultante si el ángulo entre ellos es de 30 grados, me dice. Entonces yo necesito el siguiente material. Necesito el cartabón, esta se llama cartabón, tal vez lo conocen ustedes como escuadra. Esta es la escuadra y un transportador. Necesito este material para trabajar. Lo primero que tengo que hacer es escribir. Por ejemplo, dice vector A 6 newton. Entonces lo primero que voy a hacer es graficar una flecha de 6 centímetros, como lo he hecho en este caso. Ya me adelanté, grafiqué 6 centímetros. Pero los 6 centímetros, aclararles que tienen que ser hasta la punta de la flecha. Tengo que hacer una flecha de 6 centímetros. No debe sobrepasar la flecha de los 6 centímetros. Y les pongo vector A. Escribo que ese es el vector A. Ya les dije que la flechita significa vector. Ahora yo le puedo colocar de nombre a los vectores vector A, vector F, vector G, vector Z. Pueden colocarle sus iniciales, son simplemente denominaciones. Lo siguiente que tengo que hacer es utilizar el transportador. Tengo que ubicar de esta manera el transportador. Los transportadores tienen un punto o tienen una indicación, así como pueden ver acá en la parte central, donde yo tengo que poner el punto de aplicación que ya les había explicado, que es donde inicia el vector. Tiene que estar justamente ahí al medio, y acá tiene un 0, como 0 grado. Ahí en esa línea tiene que estar la línea del vector. Luego verifico, aquí dice 10, 20, 30. En 30 grados, o sea, ahí en 30, pongo un punto de referencia. Y ya me va a quedar ese puntito de referencia que son los 30 grados. Luego utilizo la regla, el cartabón utilizo, y parto desde 1 hasta donde me dice la medida del vector B, que es el que voy a graficar. El vector B dice 7 newton. Yo voy a trabajar con 7 centímetros. Entonces voy a marcar hasta dónde va a ir mi línea, pero tiene que pasar por ese punto que marqué de los grados. Aquí está el número 7. Trazo una línea de 7 centímetros. Luego le hago la flecha al final sin pasarme de los 7 centímetros. Es decir, la punta de la flecha tiene que ser en 7, ya, para que me salga correctamente. Luego tengo que trasladar estos vectores, tengo que hacer líneas punteadas de estos vectores, con cada uno de los vectores, utilizando ambas reglas. Lo voy a hacer con el mismo color, las líneas punteadas que voy a trasladar. Por ejemplo, el vector A está aquí, voy a colocar la regla sobre el vector A y voy a hacer una línea paralela al mismo. Entonces recorro la regla y cuando llegue a la punta de la flecha del vector B, voy a trazar unas líneas punteadas de esta manera. No importa si lo hacen más largas, si se pasan del tamaño del vector A, no hay problema. Luego ya tracé mis líneas punteadas. Ahora voy a trasladar, como este es el vector B es el que está con azul, voy a trasladar el vector B. Primero ubico la escuadra sobre la recta del vector B. A ver,
Ahí está la escuadra sobre el vector B. Luego acerco la otra escuadra para poder trasladar, o pueden usar igual una regla de 30 centímetros que tengan. Y voy realizando el movimiento de esta manera, en línea recta. Cuando llegue aquí a la punta del vector A, a la flecha del vector A, ahí me detengo. Y debo hacer las líneas punteadas del vector B, sin mover las reglas, Luego, como veo que me faltó acá la regla, la línea de las líneas punteadas, entonces simplemente agarro una regla, sobre la misma le aumento hasta que sobrepase la otra línea. Ahora, ven acá una parte donde chocan ambas líneas punteadas, la del vector B y la del vector A. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea desde el punto de inicio de ambos vectores hasta donde chocan estas líneas. Trazamos una línea. Y este viene a ser mi vector resultante, solo que le debo colocar la flecha para que sea un vector. Si ustedes no le colocan la flecha, no es un vector. Entonces, el vector resultante lo voy a simbolizar con la letra R. Vector R va a ser vector resultante. Ahora tengo que medir este vector con la regla. ¿Cuánto mide? A ver, desde donde inicia hasta la flecha son 12, a ver, vamos a ubicar, vamos a contar bien las líneas, 12,5 centímetros. Entonces, se dice que el vector resultante es igual a, acuérdense que yo estoy utilizando centímetros, pero voy a decir 12,5 newton. Porque la unidad en la que está trabajando con los otros vectores es newton, 12,5 newton. Y ya encontré el vector resultante a través del método gráfico del paralelogramo. Ahí termina mi ejercicio. Vamos con el segundo ejemplo. Me dice calcular el vector resultante si se tiene dos vectores de 10 newton y 8 newton. El ángulo entre ellos es de 50 grados. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Primero vamos a graficar el primer vector que me dice que es 10 newton. Esos 10 newton lo vamos a convertir a 10 centímetros. Va a ser 10 centímetros. Lo voy a hacer de color negro. Tengo que trazar la línea. Son 10 centímetros. Miren, esta línea es de 10 centímetros. Ahora le hago la flecha, pero para hacerle la flecha tengo que hacer hacia abajo el sentido. Ese es el sentido. El módulo del vector viene a ser el tamaño, que son 10 centímetros. Entonces yo le voy a colocar una letra a este vector. Le voy a colocar vector C. Le voy a llamar vector C. Simplemente le dije, es como una denominación que uno le da. Ahora voy a marcar el ángulo. Me dice, ya les expliqué cómo marcar el ángulo. Colocamos en el punto de origen, colocamos acá el punto, la cruz que tiene el transportador. Y aquí contamos 10, 20, 30, 40, en 50 grados voy a colocar un punto. Sobre ese punto va a pasar el otro vector. Entonces ahora utilizo la regla para pasar por ese punto. Como me dice 8 newton, voy a trazar 8 centímetros. Hasta acá va a llegar mi línea, hasta 8 centímetros desde el punto de origen. Ya tengo los 8 centímetros. Le hago la flecha. Observen cómo hago la flecha, para que no le aumenten el tamaño. Ya, ese es el sentido. Ahora a este vector le voy a colocar vector D. Es solo una denominación que le voy a dar. Vector D. Vector C, vector D. Entonces el ángulo acá voy a colocar, es 50 grados. 50 grados. Ese es el ángulo que hay entre los dos vectores. Ahora, como ya les expliqué hace rato, lo que tenemos que hacer
es trasladar o reflejar cada uno de los vectores. Utilizamos las dos reglas. Primero ubico acá la regla que tengo, la escuadra, la ubico y que esté sobre el mismo vector. Luego acerco la otra, la cartabón o cualquier otra regla que me sirva de apoyo para poder realizar el movimiento. Y me voy desde el vector C hasta donde termina el vector D. Cuando llegue a la punta, a la flecha, al sentido que se llama, voy a utilizar el mismo color del vector C para trasladar o para reflejar a través de líneas punteadas. Ya les dije que acá no hay problema si se pasan o está más chica, después le aumentamos a la línea. Ahora ya reflejé el vector C. Lo mismo hago con el vector D. Voy a ubicar la escuadra sobre el vector D en línea recta y luego voy a apoyar la escuadra para poder moverlo. Ahora realizo este movimiento. Observen, ya está sobre. Tengo que agarrar la cartabón o la otra regla que esté utilizando para realizar este movimiento cuidadosamente, sin que se vaya por encima de la otra regla o se mueva. Luego llego al final, a la punta de la flecha del sentido del vector C y utilizo el mismo color para reflejar el vector D, es decir, para hacer las líneas punteadas. Y sigo. Entonces acá, como me falta un poco del vector C, no hay problema, lo ubico sobre la misma recta y hago que crucen ambas líneas. Ahora marcamos nuestro vector resultante. Donde cruzan las líneas punteadas, voy a marcar un punto y aquí el punto de origen está mi otro punto para poder graficar o para poder representar el vector resultante. Ya lo hice con otro color. Le hago la flecha para que sea un vector. Este viene a ser el vector resultante. Ahora vamos a medir cuánto mide el vector resultante. Desde 0 hasta, a ver, mide aquí 17,5, 6, 7, 17,8. Son 17,8 centímetros. Entonces el vector resultante es igual a 17,8. No le voy a colocar centímetros, sino newton. Entonces ese es mi vector resultante. Ya. Y ahí concluye el ejercicio número 2.